tardes. Ahora nos toca desarrollar un tema de economía. El tema está organizado bajo el título La producción. Y los factores productivos. No olviden, la clase anterior les había indicado que el estudio de la economía significa conocer las 4 fases del proceso económico, las 4 etapas o las 4 fases. ¿No? La producción, la circulación, la distribución y el consumo. En este caso, hoy día vamos a ver la producción. O sea, y tienen que fijarse bien en ese orden lógico. Primero es la producción, luego viene la circulación, a continuación la distribución y finalmente el consumo. No puede alterarse ese orden lógico. Por ejemplo, la distribución no puede ser antes de la circulación, de ninguna manera, porque primero el producto tiene que circular, venderse y luego distribuir la ganancia. Además, hay algunos economistas que le agregan la inversión, pero las etapas clásicas, ¿no?, las que están establecidas siempre son producción, circulación, distribución y consumo. La inversión, así como algunos economistas dicen que es una etapa más, hay otros economistas que dicen que la inversión ya está incluida en la distribución, porque cuando tú distribuyes, ¿no?, le das a todos la parte de su riqueza, también tienes que separar para seguir produciendo. Tienes que reservar una parte para seguir, ¿no?, fabricando bienes y servicios. Pues bien, entonces veamos, ¿no?, los puntos que debemos hacer. Hay 3 ideas que hemos considerado especialmente aquí por sugerencia de los profesores de Economía de San Marcos. Hay 3 aspectos antes de entrar a la producción misma, que consiste en saber qué es la escasez, en qué consiste lo que se llama la elección y además qué significa o de qué tratan los costos de oportunidad. Los costos de oportunidad. En primer lugar, todo hecho económico enfrenta la situación de la escasez. ¿Por qué? El hombre tiene muchas necesidades, el ser humano necesita muchos bienes, muchos servicios, además está el egoísmo del ser humano. El ser humano choca con los egoísmos de los demás, el ser humano es ambicioso, quiere apoderarse, quiere acaparar, quiere la avaricia, eso nadie nos podemos librar de eso. En estos momentos, por ejemplo, hay monopolios mundiales que tienen miles de millones de dólares. Bill Gates ha acumulado tantos miles de millones de dólares que puede comprar el Perú 3 veces en forma completa. Hay clubes de trillonarios y quieren más todavía. Entonces, cuando el ser humano desarrolla esas necesidades, encuentra que los recursos son limitados, los recursos no son suficientes, porque el egoísmo de todos hace que los recursos se vuelvan escasos. Entonces ahí es donde viene el problema de la escasez. La escasez es el producto de las necesidades humanas frente a los recursos que son insuficientes. Entonces la escasez no significa que no haya, no significa inexistencia, sino significa insuficiencia de recursos. La vez pasada les dije, por eso existe la economía, porque la economía tiene que reproducir, tiene que regenerar, tiene que, ¿no?, aumentar la producción por la insuficiencia. Y eso trae como consecuencia el problema de la elección. ¿Qué cosa es la elección? La elección es
la decisión económica que tú asumes en qué lugar de la economía vas a actuar. O sea, tienes que elegir, ¿no?, qué rubro, qué rama económica es la que vas a desarrollar, en qué aspecto de la economía, en qué parte del proceso económico vas a participar. Esto también sucede con las amas de casa. Supongamos que en tu hogar se acaban ya todas las reservas, se acaban todos los alimentos, se acaban todos los abarrotes. Entonces, la ama de casa tiene que decir, bueno, mañana ¿qué cocino? Pescado, tallarines, chancho, res, verduras, ¿no? Entonces tienes que elegir. Esa elección trae como consecuencias un conjunto de situaciones económicas que ahora vamos a ver. Igual, si tú tienes, por ejemplo, $1.000.000, entonces tienes que invertirlo. $1.000.000 no es para tenerlo guardado. $1.000.000 tienes que invertir. Entonces, ahí viene el problema en dónde invierto. Y la elección tiene que responder a esas preguntas, ¿no? ¿Qué puedo producir? ¿Qué produzco? ¿Cómo produzco? ¿Cómo voy a producir? ¿Y para quién voy a producir? Esas tres preguntas, ¿no?, aparentemente fáciles. Existen libros de economía, metodologías, existen expertos, gurúes, existen premios Nobel que han tratado de resolver qué producir, cómo y para quién. No es fácil tomar una decisión económica. O te lleva al éxito o te lleva a la bancarrota también. Si no estás bien asesorado, si no sabes qué es lo que quieres producir y de qué manera, con qué proceso, con qué tecnología y además para quién. Entonces, de eso puede tener muchas consecuencias, ¿no?, en el proceso económico. Normalmente ahora, por ejemplo, los inversionistas, los asesores económicos, los asesores corporativos, a veces aconsejan que un negocio tiene que hacerse dirigido a la clase media alta. ¿Por qué? Porque ahí vas a generar rentabilidad. La clase media alta siempre tiene poder económico. Entonces, si haces un negocio, ¿no?, hazlo para esa clase social que permanentemente tiene, ¿no?, poder adquisitivo y tiene rentas. En cambio, si tú diriges un negocio a las clases populares, no vas a obtener ganancias. Las clases populares siempre están en desfalco, las clases populares siempre están en falencia. Entonces, por ejemplo, pero eso no garantiza ninguna certeza. Eso solamente son recomendaciones. En realidad, qué, cómo y para qué producir, nada te asegura algo absoluto. Por eso es que las mejores inversiones a veces han fracasado, porque no han estado bien dirigidas, porque el proceso no ha sido bueno o esa no era la forma. Y como consecuencia de ello, viene lo que se llama el concepto de costo de oportunidad. ¿En qué consiste esto? Más o menos es así. Si tú eres un inversionista, entonces tienes que tomar una decisión en qué rubro o en qué rama de la producción, ¿no?, tienes que elegir para invertir. Tú puedes elegir de repente en textilería, minería, de repente en hotelería, en pesquería, en finanzas o de repente en transporte. ¿Cómo saberlo? Justamente. Hay inclusive metodologías, hay técnicas, hay libros, hay tratados de cómo elegir, cómo escoger la mejor inversión. Supongamos que tú, como un inversionista que eres, eliges, digamos así, invertir en transporte. De repente compras 100 buses, 100 minivan, qué sé yo. O, ¿no?, abres una línea de transporte provincial, interprovincial. Entonces, ¿no?, este sector económico te puede rendir, supongamos así, ¿no?, $1 millón anuales, supongamos. ¿Ya? Te rinde una rentabilidad o una ganancia de $1 millón anuales.
Sin embargo, después que tú sacas tu balance, después que ya haces tu contabilidad, ¿no? Te das cuenta que la minería en un año con la misma inversión te rinde 1.800.000, digamos, dólares. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Tú estás dejando de ganar 800.000 dólares. Eso se llama el costo de oportunidad. Lo que dejas de ganar, lo que dejas de percibir. O sea, la cantidad que dejas o que sacrificas, dice ahí en la definición, ¿no? Es la cantidad de bienes, el dinero es un bien, pues, es la cantidad de bienes a los cuales tú renuncias por haber escogido transportes y por no haber escogido minería. La minería está dando una rentabilidad de 1.800.000 y el transporte está dando una rentabilidad. Entonces, mira, qué diferencia. Esos 800.000 que tú hubieras ganado si es que hubieras escogido minería, eso se llama costos de oportunidad. En otras palabras, el costo de oportunidad es lo que tú pierdes o renuncias o es lo que tú dejas de percibir por elegir una rama productiva y no la otra. Se supone que el costo de oportunidad siempre va a haber. Lo ideal es que el costo de oportunidad sea menor, es como decir, ¿no? Aquí 1.000.000, de repente en pesquería, igual, en pesquería de repente están ganando así 1.000.000, ¿no? 200.000 por decir, ¿no? 1.200.000, o perdón, 1.000.000, claro, 20.000 por decir, 1.020.000 dólares. Entonces, tu costo de oportunidad es menor, pues, porque es casi igual, estás dejando de percibir 20.000 dólares nada más. En cambio aquí no. Aquí el costo de oportunidad es altísimo. Y se llama costo de oportunidad porque la oportunidad de invertir era acá en minería y no en textilería. O sea, tu oportunidad era aquí. Entonces es como decir, estás pagando un costo de oportunidad por no haber elegido, ¿no?, el rubro o la rama de la producción adecuada. Más o menos ese es el costo de oportunidad. Como ya le dije, siempre hay que perder algo. El asunto es no perder demasiado, como en este caso. Por eso es que mucha gente que invierte dice, ¿por qué no invertí en este otro rubro? Miren cuánto estoy perdiendo. He invertido en transporte, que está lleno de problemas, ahora está el metropolitano, los pasajes. Tengo mucho problema con el transporte. Mejor hubiera invertido en minería, que está rindiendo mejor. Entonces ahí vienen ya los déficits, los problemas, por una mala elección, porque el costo de oportunidad es altísimo. Y ya les dije, para eso hay conferencias aquí en San Marcos, en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de San Ignacio Loyola, en la UPC hay conferencias, por ejemplo, dicen oportunidades de negocios en el Perú, oportunidades de inversiones en el Perú. Ahí es donde te asesoran, dónde puedes elegir, dónde está la rentabilidad, ¿no?, qué oportunidades se presentan, en qué rubro de la economía se puede, ¿no?, obtener mayores rentabilidades. Tu capital puede retornar con creces en mayor medida. Pero nadie tiene las cosas consigo, o sea, nadie tiene las cosas seguras, ¿no? En economía todo también es una probabilidad, hay metodologías, pero no garantizan nada. Pues bien, entonces, estas tres ideas previas, la escasez, que es la insuficiencia de recursos, entonces cuando hay una insuficiencia eliges qué cosa producir, cómo, para qué, y finalmente vienen los costos de oportunidad, ¿no? Después ya viene el estudio de la producción misma. Viene el estudio de la producción misma. Viene un concepto de la producción. ¿Qué es la producción? Es esa fase, es ese momento o esa etapa de la economía donde se crea la riqueza. Ustedes también tienen que tener sinónimos para definir, porque no hay una sola palabra para. Ahí, por ejemplo, en la definición dice, ¿no?,
¿no? Es la etapa donde se genera la riqueza, pero en realidad también se puede decir, es la fase donde se crea la riqueza, donde se hace, se produce, ¿no? Donde se realiza la transformación de las materias primas y se crea el valor, se crean los productos, los bienes y los servicios para satisfacer los bienes, ¿no? Y servicios y para satisfacer las necesidades. Ahora, la producción, ¿no? La producción que se representa en economía con Q, ¿no? La producción está en función de ¿qué? La producción está en función de 3 requisitos, o sea, es como decir, los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Primero, los recursos naturales, después el trabajo y además el capital, ¿no? Entonces, la producción, la mayor o menor producción, depende de la cantidad de estos 3 factores esenciales para la producción. O sea, para producir, ¿qué se necesita? Recursos naturales, o sea, materias, trabajo, fuerza laboral, y también en toda economía moderna se necesita el capital, que ya le dije en la clase pasada, fue estudiada por Carlos Marx. A propósito, pasado mañana, es un aniversario más del nacimiento de Carlos Marx, célebre economista, que estudió, criticó y propuso una economía alternativa al capitalismo, al liberalismo económico. Seguramente muchos economistas lo celebrarán. Pero veamos acá. Aparte de esto hay un concepto sobre la productividad. ¿Qué cosa es la productividad? Una cosa es producción y otra cosa es productividad. Productividad es la cantidad que tú puedes producir con una unidad o con un factor económico. O sea, es la mayor cantidad, ¿no?, de bienes y servicios que tú puedes producir con la misma unidad productiva, digamos. Pongamos como ejemplo, miren, supongamos que tú tienes una empresa, ¿no?, una empresa X, y tienes tu competidor que tiene una empresa Y. Los dos tienen 100 obreros, pero tu competidor con 100 obreros produce más, no rinde más, tiene más ganancias y tiene más éxito que tú. Entonces, tú dices, pero ¿cómo? Si yo tengo 100 obreros y él tiene 100 obreros, ¿qué hace él? ¿Qué está haciendo él para producir más? Es competitividad. Pero eso se denomina productividad. O sea, él con los mismos obreros que tienes tú, está produciendo más. Igual, de repente tú inviertes $1.000.000, ¿no?, en una empresa y tu amigo también invierte otro $1.000.000 en la misma empresa con el mismo tipo de producción, pero a él le va mejor, él obtiene, ¿no?, mejores ganancias. Entonces, productividad es eso, ¿no? Con la misma cantidad de dinero, ¿quién obtiene más? Con la misma cantidad de trabajadores, ¿quién obtiene más? Con la misma cantidad de recursos, ¿quién obtiene más? La productividad es eso, la cantidad de bienes, ¿no?, y o servicios que tú puedes obtener con la misma cantidad o con la misma unidad, no, económica. O sea, en otras palabras, por ejemplo, si tú tienes 1 kilo de polietileno, ¿no?, que el polietileno viene en bolitas aquí, viene así en bolitas, la materia prima viene en bolitas y luego lo vuelven líquido y lo meten en un molde, ¿no?, lo vacían en un molde y entonces queda, ¿no?, queda el lapicero. Entonces, productividad significaría, tú con 1 kilo de polietileno o de plástico, ¿cuántos lapiceros haces? Supongamos que tú haces 80 lapiceros y de repente el otro, ¿no?, tu competidor hace 120 lapiceros, entonces él es más productivo, o sea, la productividad de él es mayor. ¿Cómo lo ha logrado? Eso depende ya de muchos factores, depende inclusive del diseño, quién gasta más material, ¿no?, en hacer el lapicero, ¿no? También depende mucho de los trabajadores, mucho de la tecnología, ¿no? Depende de muchos factores. La productividad pues tiene una serie
de elementos también. No se olviden que cada parte de esta, cada aspecto que estamos estudiando, en la realidad pues es compleja, en la realidad tiene miles de casos, miles de ejemplos. Acá estamos estudiando de manera general nada más, la parte teórica, porque ya le dije, cada uno de estos aspectos tiene miles de ejemplos en la realidad. La economía pues es extensa y compleja. Tratados, cursos, ¿no? Enciclopedias sobre la productividad, hay muchísimos. ¿Cómo elevar la productividad? Olvídense. Pero la productividad es eso, ¿no? Después ya viene lo que se llaman también se llaman los factores productivos. Los factores productivos, que ya los hemos citado. Los factores productivos aquí en este curso están organizados de la siguiente manera. Se dividen en tres. ¿No? Se dividen en tres. Los factores originarios. Los factores originarios. Los factores derivados y los factores complementarios. ¿Cuáles son los factores originarios? Los factores originarios son los recursos naturales y el trabajo. ¿Por qué le dicen originarios? Porque están ahí desde que se creó el mundo, desde que se creó el planeta, están ahí después, ¿no? Desde que se formó pues el sistema solar, el Big Bang, la Tierra, ¿no? Ahí están los recursos naturales, desde esa época están los minerales, el petróleo, desde las eras geológicas de la formación de la Tierra. Por eso le dicen originarios. Nadie lo ha creado, solo se han originado con la evolución, ¿no? O Dios los ha creado para los cristianos. Y el trabajo también es originario, ¿por qué? Porque el trabajo es una cualidad del ser humano, el trabajo es una aptitud natural del hombre. Nadie lo ha creado, nosotros tenemos esa virtud de trabajar. Entonces por eso es que el ser humano tiene esa cualidad de desarrollar fuerzas productivas, de desarrollar medios de producción. Por eso son originarios, porque nadie los ha creado, no ha habido una obra creadora sobre eso. Más bien derivados solamente es el capital. Hay que ponerlo con K así para que lo recuerden, ¿ya? El capital. ¿Por qué es derivado el capital? Porque claro, el capital, entendido como dinero, moneda, el valor de las máquinas, el valor de los insumos, eso nació o surgió como consecuencia ya de la civilización avanzada. A ver, díganme ustedes, por ejemplo, ¿cuándo surgen los primeros bancos, los primeros banqueros? ¿Cuándo surge la letra de cambio? ¿En qué lugar? ¿En qué época del mundo? Los primeros bancos, los primeros banqueros, los primeros prestamistas, las primeras letras de cambio surgen en Venecia, Florencia, en Génova, más o menos ya cerca del Renacimiento. Justamente, por eso se dice que el capital ya es un derivado del sistema, ¿no?, económico capitalista, donde se crean los billetes, donde se crean las monedas y todo ese sistema financiero que conocemos ahora. Por eso se dice que es derivado, porque es producto ya de la cultura, de la sociedad moderna. Y finalmente vienen, ¿no?, los factores productivos, ¿no?, complementarios, los factores que son el Estado, ¿no?, el empresario y también la tecnología. ¿Por qué le dicen, ¿no?, ¿por qué le dicen complementarios? Porque esencialmente no influyen, no determinan el proceso económico, solamente contribuyen. Los factores esenciales son estos.
sin estos factores no existe la producción. En cambio, el Estado, según la economía capitalista, porque aquí nosotros lo que enseñamos es economía capitalista, porque vivimos bajo el dominio capitalista. El Estado, por ejemplo, para el capitalismo, juega un rol subsidiario. El Estado solamente ayuda a proteger, dar seguridad, hacer leyes, impedir que te pirateen. El Estado no le incumbe, según este modelo económico capitalista, no le incumbe la producción. Solamente se encarga de cuidar las fronteras, ¿no? El aspecto de la protección y nada más. Por eso le dicen complementario. Claro que en una economía socialista el Estado juega un rol fundamental, pero ese es otro modelo económico, otra doctrina económica. Igual, el empresario, ¿por qué es complementario? El empresario es complementario porque es una persona que reúne los factores, es una persona que reúne factores, reúne trabajadores y reúne capital y pone a producir. Él no crea nada, él simplemente es un organizador. Inclusive ahora hay unos artistas, ¿no?, del cine y de la televisión que están invirtiendo en ¿no?, empresas productivas. Ellos no saben nada de la producción, solamente invierten, ¿no? Contratan su gerente, ponen los recursos. Pero es así, el empresario, ¿no?, es un complemento nada más, un organizador que dirige nada más. Y también la tecnología. La tecnología, ¿por qué es complementaria? Porque aumenta, ¿no?, la cantidad de los bienes y acelera nada más. O sea, acelera la producción y aumenta la cantidad de los... Pero no es esencial también, ¿no? Solamente es un medio para aumentar la velocidad y la cantidad, el volumen de la producción. Bueno, esos son los factores productivos. Esta clasificación tienen que, ¿no?, grabarla bien, porque estas clasificaciones son las que se estilan y se manejan, ¿no?, aquí en este ámbito académico. Aparte viene otro subcapítulo que se llaman los sectores productivos, o los sectores de la producción. Sectores de la producción. ¿En qué consiste esto? Es algo así como una clasificación de las actividades, una clasificación grosso modo, ¿no?, una clasificación bien simple de las actividades económicas. Es algo así como, ¿no?, lo que pasa en geografía. Por ejemplo, si tú observas el territorio peruano, primero ves árboles en cantidad, tú dices, esta es la selva. Después ves cordilleras, cadenas de cerros, tú dices, esta es la sierra. Después ves un terreno junto al mar, un litoral, y dices, esta es la costa. Costa, sierra y selva. En economía pasa igual. En economía primero observas, ¿qué cosa? Primero observas empresas que extraen, empresas que solamente se dedican a sacar, a extraer, a explotar, ¿no?, a arrancar de la tierra nada más, lo que está oculto lo sacan. Eso se llama el sector primario. El sector primario de la economía también pueden ponerle así, sector extractivo, por decir, para que se acuerden. El sector primario entonces está conformado por todas esas actividades extractivas, ¿no?, extractivas, que solamente sacan o explotan o extraen los recursos, extraen pescado, la biomasa, ¿no?, ictiológica, extraen árboles, extraen petróleo, extraen gas, extraen minerales, todas esas empresas. Ese es el sector primario, ese es el sector extractivo. Le dicen sector primario porque en realidad ¿no?, es una labor económica, es una acción económica primitiva, porque el ser humano lo primero que hizo en economía fue extraer nada más, extraer los recursos naturales. Después viene el sector
secundario. El sector secundario vendría a ser todas esas actividades económicas o todas esas empresas que se dedican a la industrialización. Por eso podemos poner también así, sector industrial. Son todas aquellas empresas que se dedican a procesar, a fabricar, a confeccionar, ¿no? La manufactura, todas las que se dedican, pues, por ejemplo, Gamarra, que se dedica, ¿no?, a confeccionar ropa, todas las fábricas de zapatos, fábricas de muebles, fábricas de, ¿no?, de papel, de azúcar, fábricas ¿no?, de cemento, de cerveza, todas las que procesan, fabrican, confeccionan, ¿no?, pertenecen al sector industrial, ¿no? Y finalmente también viene el sector terciario. Al sector terciario también, si quieren, para que recuerden bien, pueden agregarle la palabra sector servicios, porque justamente está conformado por todas aquellas actividades o empresas, ¿no?, que ofrecen servicios. Ya dijimos lo que eran servicios. ¿Qué es un servicio? Es una actividad que satisface a una necesidad. O sea, es una prestación. Es un trabajo a favor de otros. Entonces, tú prestas un trabajo, ofreces tus servicios a cambio de un pago por un tiempo determinado. Entonces, eso también es una diversidad de servicios, le dicen el sector terciario. Inclusive algunos le dicen la industria sin chimeneas. Claro, porque son servicios de hotelería, son servicios de restaurantes, servicios médicos, servicios educativos, todas las universidades, colegios privados, estatales son servicios educativos, servicios gráficos, todas las imprentas, servicios, ¿no?, de seguridad, servicios jurídicos, todos los abogados, servicios técnicos, servicios de lavandería, servicios de ingeniería, servicios de transporte, etcétera, etcétera. Ese es el sector servicios. Pues bien, entonces, eso ahí termina ese asunto de los sectores productivos. Y a propósito, a ver, una aplicación de este conocimiento. ¿Cuál es el sector, ¿no?, productivo más desarrollado en el Perú? ¿El sector primario, secundario o terciario? El sector más desarrollado de la economía peruana, digamos, el más difundido, si se puede decir así, es la minería. El Perú es un país minero. El Perú es un país de economía primaria. O sea, el 80% de los impuestos que, ¿no?, el Estado obtiene son de la minería. Por todo el mineral, por si acaso, el mineral no es del Estado, el mineral es de los capitalistas mineros. Ellos pagan impuestos y de eso vive el Estado. Pero el Estado vive de la mayor cantidad de impuestos que generan las mineras. El 80% de los impuestos que ingresan al Estado provienen de la minería. Por eso nosotros somos un país de economía primaria. Pero ahí no acaba eso. ¿Cuál es el sector, en segundo lugar, más desarrollado de la economía peruana? ¿El terciario o el secundario? Es el sector terciario. En el Perú, todas las estadísticas, todos los análisis indican que el sector servicios, la hotelería, el turismo, los servicios médicos, vienen del extranjero, ¿no?, a que se le ofrezca ese servicio. Gastón Acurio, la cocina peruana, la Machu Picchu, el sector, los servicios educativos, fíjense cuántas universidades hay en Lima. El sector terciario es el que está en segundo lugar bien desarrollado en el Perú, ¿no? Servicio de limpieza, servicio de seguridad, servicio de transporte. Y entonces, eso significa que el sector productivo menos desarrollado en nuestro país es el industrial. Apenas producimos cerveza, un poco de azúcar, un poco
de cemento y nada más. No tenemos grandes industrias, solamente confecciones, un poco de confecciones, un poco de cemento, un poco de fierro. O sea, nuestra industria es ligera. No tenemos ninguna industria tecnológica de motores, nada de esas cosas. Por eso los Estados Unidos, los economistas de Estados Unidos, despectivamente nos dicen a nosotros país bananero. Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, somos países bananeros, porque solamente nos dedicamos a extraer nada más. Nos dedicamos a extraer. Nuestro desarrollo industrial está muy deprimido. Pues bien, ahí cerramos con este aspecto de los sectores de la producción. Después viene ya otro análisis que es el tema del trabajo. El tema del trabajo. ¿Por qué el trabajo? ¿No? Junto con el trabajo, antes que eso, está el tema de los recursos naturales. Porque ya dijimos, uno de los factores de la producción son los recursos naturales. ¿Qué cosa es un recurso natural? Son todos aquellos elementos que nos ofrece la naturaleza. Todas aquellas fuerzas materiales, el cielo, el suelo, el subsuelo, las energías, la naturaleza, ¿qué nos ofrece pues? Agua, nos ofrece energía, nos ofrece la flora, la fauna, todos son los recursos naturales. ¿Ya? Entonces los recursos naturales son todas las riquezas, todas las fuerzas, sustancias y objetos o materias que nos ofrece la naturaleza y que pueden ser convertidos en bienes o servicios. Esos son los recursos naturales. Todo lo que la Madre Tierra nos brinda, todo lo que la naturaleza nos prodiga. Ahora, hay que distinguir entre recursos renovables y no renovables. Rápidamente, una estrategia para simplificar todo sería así. Los no renovables solamente son los minerales, el gas, el petróleo y el carbón, nada más. Esos son los únicos no renovables. O sea, es como decir, tú sacas el cobre de un cerro, ya pues es imposible que se vuelva a formar el cobre. Tendría que formarse otra vez la tierra. Tú sacas el petróleo, también ese petróleo que se ha formado en miles de años ya no vuelve a formarse, a menos que pasen millones de años otra vez para que se forme ese hidrocarburo, ¿no? Igual, el gas, que ahora el gas de camisea, todo ese gas que lo están extrayendo, también se acaba para siempre, o sea, no son renovables. El carbón, no sé a qué carbón se refieren ahí, porque este curso no es solamente para el Perú, sino este es un curso global. Se refieren tal vez al carbón de piedra, que es un recurso que utilizan los europeos para generar energía eléctrica. Porque ese carbón que nosotros utilizamos para parrillada, para hacer la pancita, ese carbón más bien sí es renovable, porque nosotros podemos sembrar eucalipto, generamos leña y hacemos carbón. Más bien el carbón de piedra sí es como un mineral, lo sacas, ya no hay manera de renovarlo. Y los renovables son todas las, ¿no? Fauna, la flora, todas las plantas. Cortas un árbol, ahora hay una ley que cortas un árbol puedes sembrar 10, ¿no? Hay una ley de reforestación, no talas un árbol, tienes obligadamente que sembrar 10 más, entonces se puede reforestar. Inclusive dice los suelos también. Los suelos, lo que no sé es en qué sentido, porque si tú, por ejemplo, no construyes una urbanización en un terreno de cultivo, ya ese suelo es irrecuperable. Ya. Quizás se refiere a que los suelos pueden ser abonados, ¿no? Tú siembras ahí, entonces el suelo se agota, pero lo abonas, lo dejas descansar como en la sierra, y nuevamente ese suelo puede volver a producir. O ganar también terreno como los incas que ganaban, ¿no? A través de los andenes ganaban terrenos. Bueno, entonces todo lo demás sí es renovable, animales, energías,
Lo único que no es renovable entonces, ¿cuál es? Minerales, todos los minerales, el oro, el cobre, todo eso que sale de las entrañas de la montaña, ya no puede volver a reponerse. El gas, el petróleo, y, ya le dije, y el carbón para Europa. Y bueno, ahí concluye eso de los recursos naturales, ¿no? Más bien, después ya viene lo que se llama el trabajo, justamente. Hay un concepto del trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es la acción del hombre, es la actividad humana, ¿no?, tendiente a transformar las materias primas. Es una actividad física o mental para producir bienes o servicios que van a satisfacer nuestras necesidades naturales. Entonces, el concepto de trabajo es que es, ¿no?, es una práctica, es ese desarrollo que hace el ser humano a partir de una actividad física o mental para producir, para transformar la naturaleza. Y el trabajo ¿no?, tiene un conjunto de características que lo vamos a ver a continuación. El trabajo, en primer lugar, es penoso, ¿no?, en el sentido de que todo trabajo presenta un riesgo, todo trabajo implica un peligro y también, ¿no?, un sacrificio. Además, el trabajo también es, ¿no?, consciente, porque todo trabajo tiene que hacerse, pues, ¿no?, con atención, con concentración, con responsabilidad. Trabajar no es jugar. Si tú trabajas jugando, te puedes cortar el dedo en una máquina. El trabajo es consciente. Todo trabajo implica darse cuenta, concentración. También dice ahí que todo trabajo es, ¿no?, sacrificado, porque todo demanda un esfuerzo, demanda un desgaste físico, mental, ¿no? Todos los trabajadores, los obreros trabajan tantos años, terminan también físicamente agotados. El trabajo también, dice ahí, tiene un fin económico. En esta sociedad capitalista, por supuesto, todo el que trabaja lo hace con un fin de obtener un pago, un salario. Nadie trabaja por amor al arte, nadie trabaja gratuitamente. Todo trabajo tiene una finalidad económica. Además, también el trabajo puede ser, ¿no?, manual, intelectual, y finalmente el trabajo dignifica al hombre, ¿no? El que trabaja, ¿no?, es una persona respetable. El que trabaja es una persona, ¿no?, honorable, porque es lo contrario de un ocioso, de un vago, de un holgazán que tiene mala reputación. Entonces esas son algunas características del trabajo. Y después vienen ya otras características más que tienen que ver, por ejemplo, que el trabajo se puede distinguir entre trabajo manual y trabajo intelectual. Trabajo manual son los que elaboran, pues, utilizando sobre todo la fuerza física, ¿no?, la mano, la manufactura, por ejemplo. Intelectual son los que trabajan teóricamente, como los profesionales, los científicos, los que manejan teoría. Un químico, un físico, ¿qué hace? Solamente razona, solamente, ¿no?, está desarrollando una teoría, está desarrollando. Un profesor también. El profesor está desarrollando teorías, pone en movimiento su intelecto, no está procesando con la mano ningún producto, ninguna herramienta. Después también hay otra diferencia en el trabajo, que es trabajo simple, trabajo calificado. Trabajo calificado, ¿no?, son los profesionales, ¿no?, los que han llevado un estudio. Puede ser un ingeniero, pero puede ser un técnico también. Trabajo simple no necesita estudiar. Trabajo simple es hacer cualquier tipo de, ¿no?, labor, ayudantes, cargador, peón. Después también hay trabajo dependiente e independiente. Dependiente es el que tiene
una relación directa con el patrón, con la empresa. Trabajador dependiente, por ejemplo, en el Estado, es el que es nombrado, el que es, ¿no? Trabajador en el sector privado, el que es, ¿no? El que es parte de la corporación. Independiente, más bien, se le dice a los que trabajan temporalmente, asesoran, ¿no? Prestan unos servicios temporales en la empresa y no tienen un trato, digamos, ¿no? Permanente con el patrón, o no tienen una relación laboral estable con el patrón. Bueno, esas son algunas características del trabajo que también tiene que ver con, hay un asunto que se llama la historia del trabajo. Ustedes que son del área de, ¿no?, que le corresponde más que una hora en temas de economía, tienen que resaltar esa parte donde se dividen las etapas. La cooperación forzada es en la antigüedad. Ustedes tienen que estudiar la cooperación libre. La cooperación libre empieza, ¿no?, la cooperación libre para trabajar, empieza a partir de finales de la Edad Media. Empieza con lo que es la figura del gremio. ¿Qué cosa es el gremio? El gremio es la agrupación de artesanos de una misma especialidad, de un mismo oficio. Por ejemplo, los artesanos que construyen puertas o ebanisteros, los artesanos panaderos, los artesanos que hacen zapatos, los artesanos que hacen, no, vestidos. Entonces, en la Edad Media se agrupaban así, por gremios. O sea, ya había una libertad, pero los gremios tenían normas también. Y ahí viene ese dicho, zapatero a tus zapatos. Quiere decir que en la edad, ¿no?, en la época gremial, si tú eras zapatero, no podías pasarte a otro oficio. No es como actualmente, que aquí en el Perú existen los 1000 oficios. No, allá en la Edad Media no. Zapatero a tus zapatos quiere decir, si tú eres zapatero, tienes que estar en ese oficio y nada más que en ese oficio, donde había normas, reglas, el maestro, el aprendiz, ¿no? Todo eso tenían normas. Ese es el gremio a fines de la Edad Media. Pero después ya de la Edad Media viene el capitalismo, donde viene el sistema de trabajo libre. Ya tú eres libre de escoger tu propio patrón, tú eres libre de escoger tu propio explotador, tú eres libre de escoger dónde quieres trabajar. Si quieres vas a viajar como ahora, ¿no? Si quieres vas a trabajar a la Argentina, a España, tú ya verás dónde vendes tu fuerza de trabajo. Esa es la cooperación libre. Y también hay un punto que se llama el trabajo colectivo, que es cuando tú pides un aumento pero a través de tu sindicato. Eso existe en algunos centros de trabajo. Por ejemplo, los profesores de colegio estatales no pueden pedirle, personalmente no pueden ir a pedirle un aumento al ministro de Educación. Tienen que hacerlo a través del SUTEP, a través de su sindicato. Ese es otro sistema también, ¿no? Por ejemplo, ahora el 12 de mayo va a haber un paro del SUTEP. ¿Por qué? Porque el gobierno tanto exige que los profesores sean eficientes, ahora ha dado una ley que cualquier profesional puede ingresar a la carrera magisterial, cualquier profesional puede enseñar. Y al final esa es una negación de la negación. Pues bien, finalmente viene lo que se llama, ¿no?, un concepto que es para estudiar la masa laboral. Hay un indicador, vamos a hacerlo con un gráfico, a ver. Hay un indicador que se llama, ¿no?, cuando se estudia, por ejemplo, el campo del trabajo en un país, se utilizan estas siglas. Población en edad de trabajar. La población en edad de trabajar son todos los que tienen entre 14 y 65 años. Esa es la población en edad de trabajar. O sea, según la ley. Claro que tú dirás, no, profesor, yo no puedo, tengo 16 años, no puedo trabajar. Claro, en la realidad uno puede trabajar desde los 18 años, ¿no? Pero con una autorización de un juez sí, ¿eh? Con una carta notarial sí puedes trabajar desde los 14, 15 años, te pueden hacer un contrato. Pero bueno, ya, esa es la población en edad de trabajar. Más bien rápidamente le diré, la no PET, ¿qué sería? La no PET sería todas aquellas personas que tienen pues menos de 14, ¿no?, menos de 14, 12, 11, qué sé yo, y mayor de 65. Esa es la no PET, o sea, población que no está en edad de trabajar. Ahora, la PET, ¿no?, la población en edad de trabajar,
se subdivide en la PEA, y también hay otro que le agregan la no PEA. ¿Qué cosa es la PEA? La PEA es lo mismo, pues, la población económicamente activa. O sea, mejor dicho, son todos los que están adecuadamente empleados, ¿no? Adecuadamente empleados. O también se dice, ¿no? Todos los que están bien empleados, ¿no? También conforman la PEA los que están subempleados, los subempleados. Y también los desempleados. Los desempleados. ¿Quiénes son los bien empleados? Los que gozan todos los beneficios que la ley manda. O sea, los que gozan todos los derechos laborales. Es como decir, están legalmente, ¿no?, en su centro de trabajo. Gozan de vacaciones, gozan de beneficios, aumentos, todo. Los subempleados más bien tienen sus derechos recortados. O sea, siempre le quitan algo, siempre le dejan de pagar algo, siempre le escamotean algo. No le pagan vacaciones, de repente no le dan aumentos, no está en el puesto que le corresponde, no tienen ascensos, qué sé yo, trabajan fuera del horario, no le pagan horas extras, etcétera, etcétera, subempleados. Los desempleados, no, son personas que están en edad de trabajar pero que no consiguen empleo, no consiguen pega, como se dice, no consiguen chamba. Esos son los desempleados. Entonces, esos conforman la PEA. La no PEA, ¿no?, lo conforman, a la no PEA también le dicen los inactivos. La no PEA son personas que tienen la edad de trabajar, por eso que están dentro de la PET, están en edad de trabajar, pero son amas de casa, discapacitados, también son, ¿no?, militares, policías, sacerdotes y estudiantes como ustedes. Ustedes, ¿no?, son considerados, claro, de repente usted, ¿no?, más de uno de los que están ahí tienen 15, 16, 17, 18 años, o sea, están en edad de trabajar, pero no están ocupados. No vayan a decir que son desempleados, ¿ah? Porque el desempleado no hace nada, está listo para trabajar. No, ustedes no, ustedes están ocupados estudiando. El militar está ocupado en sus cuarteles preparándose para la guerra, sobre todo para la guerra con Chile. Los discapacitados también ya no pueden, las amas de casa también. Tiene que ser ama de casa. Una ama de casa no es como una desempleada. La ama de casa está ocupada, ¿no?, en una labor como ustedes. Ustedes están estudiando. No son desempleados ustedes. El desempleado es el que no hace nada pero tiene disposición para trabajar. O mejor dicho, tiene fuerza de trabajo pero no tiene empleo. Y no tiene otra ocupación. En cambio ustedes son estudiantes. Entonces esa es la NOPE. Entonces, no se olviden de esto entonces, ¿no? La población en edad de trabajar está conformada por todos los que tienen entre 14 y 65 años. Los que están fuera de eso es la no PET, que son ya pues, ¿no?, los jubilados, si en el examen viene, por ejemplo, te dice una persona de 78 años, ¿no?, ¿qué parte, ¿no?, o en dónde lo podemos colocar? ¿En la PET, en la no PEA, en la PEA o en la no PET? Entonces tú tienes que decir en la no PET. Bueno, de esa forma concluye esta parte del tema. Más bien, si fueran tan amables, un instante para decirles, ¿no?, cuáles son las claves. Un momentito, por favor. Esta es la recepción. Ya. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Presione un poco más. Está encendido ahorita el audio. ¿Qué falta? Bueno, las claves serían las siguientes.
Hay una pregunta que dice, la 1. La 1 dice, las fábricas de prenda de vestir y de cerveza pertenecen al sector económico, ahí tienen que poner, no, la D. La D, claro, porque es el sector secundario, ya le dije. Después otra, la 2. La 2 dice, los diversos desembolsos que realice una empresa para comprar insumos y utilizarlos. Ahí tiene que marcar la C, porque todo lo que gasta una empresa en materias primas, trabajadores, todo se llama costos, costo de producción. Entonces en la 2 es la C. Dice, el gremio era una organización medieval, de eso estábamos hablando, de artesanos, ¿no? El gremio era una organización cuando existían los artesanos, porque antes del capitalismo, ¿no?, la producción era artesanal, más bien en el capitalismo la producción ya es industrial. Entonces ahí tienen que poner los artesanos, es la D. En la 4 más bien, una característica del sector adecuadamente empleado es mantener, los que están bien empleados tienen todos los beneficios laborales establecidos. ¿Ya? Ahora, en la pregunta 5, el trabajo exige riesgo y sacrificio, por eso es penoso, ¿no? El trabajo es penoso porque exige riesgo y sacrificio. Después en la 6, los yacimientos de minerales son considerados como factores de la producción. Los minerales son recursos, por lo tanto son originarios. Entonces es la E. No se vayan a equivocar aquí. He visto una alumna que ha puesto en esta pregunta número, ¿no?, en esta pregunta número 6 ha puesto primarios. Aquí no te están preguntando por el sector de la economía, aquí te están preguntando un yacimiento de minerales, ¿qué factor es? Cuando te preguntan por factor, tú tienes que responder de 3 maneras nada más. Factor, originario, derivado o complementario, nada más, 3 palabras. En este caso, originario, los minerales son originarios. Cuando te preguntan por sector económico, ahí sí tienes que, ¿no?, como en la primera pregunta, ¿no?, la fábrica de cerveza, la prenda de vestir, ¿a qué sector? Ahí sí tienes que responder, primario, secundario o terciario. Entonces no vayas a confundir. No es lo mismo que te pregunten por sector económico que por factor económico. Entonces acá te están preguntando, ¿no?, un yacimiento de minerales, ¿a qué factor? Entonces ya te dije, los minerales son originarios porque los minerales son recursos. Luego en la 7, si un inversionista no tuvo otra alternativa que colocar su capital en el ramo de la industria textil, aun cuando realmente el ramo de la minería ofrecía ganancias mayores, entonces ha ocurrido un caso del costo, esto es lo que estábamos hablando, el costo de oportunidad, ¿no? Si otra rama daba más, entonces es el costo de oportunidad. La 7 es la C. La 8 es aquel factor de producción derivado. ¿Cuál es de todos estos? El capital es ahí, capital, el único es el capital, que es la B. La 9 dice, es la materia o energía que existe de modo natural y que el ser humano utiliza. Esos son los recursos naturales, ¿no? La 9 es la C. Y finalmente la 10 vendría a ser, según la función que cumple un estudio jurídico, la secretaria realiza un trabajo. Bueno, la secretaria es calificada, porque claro, la secretaria también estudia, y además es un trabajo ejecutor, porque ejecuta algo. Por lo tanto, ahí la clave es la D. Hay algunas preguntas, ¿no?, que no las hemos hecho porque no corresponden, ¿no?, al programa que es para alumnos que tienen 1 hora de economía nada más. Corresponden al programa de los alumnos que tienen 2 horas. Esto para materia de examen siempre se tiene en cuenta. Bueno, por lo pronto, muchas gracias. Hasta luego.
aumentar la producción por la insuficiencia. Y eso trae como consecuencia el problema de la elección. ¿Qué cosa es la elección? La elección es la decisión económica que tú asumes en qué lugar de la economía vas a actuar. O sea, tienes que elegir, ¿no?, qué rubro, qué rama económica es la que vas a desarrollar, en qué aspecto de la economía, en qué parte del proceso económico vas a participar. Esto también sucede con las amas de casa. Supongamos que en tu hogar se acaban ya todas las reservas, se acaban todos los alimentos, se acaban todos los abarrotes. Entonces, la ama de casa tiene que decir, bueno, mañana ¿qué cocino? Pescado, tallarines, chancho, res, verduras, ¿no? Entonces tienes que elegir. Esa elección trae como consecuencias un conjunto de situaciones económicas que ahora vamos a ver. Igual, si tú tienes, por ejemplo, $1.000.000, entonces tienes que invertirlo. $1.000.000 no es para tenerlo guardado. $1.000.000 tienes que invertirlo. Entonces, ahí viene el problema, ¿en dónde invierto? Y la elección tiene que responder a esas preguntas, ¿no? ¿Qué puedo producir? ¿Qué produzco? ¿Cómo produzco? ¿Cómo voy a producir? ¿Y para quién voy a producir? Buenas tardes. Ahora nos toca desarrollar un tema de economía. El tema está organizado bajo el título La producción. Y los factores productivos. No olviden, la clase anterior les había indicado que el estudio de la economía significa conocer las 4 fases del proceso económico, las 4 etapas o las 4 fases, ¿no? La producción, la circulación, la distribución y el consumo. En este caso, hoy día vamos a ver la producción. O sea, y tienen que fijarse bien en ese orden lógico. Primero es la producción, luego viene la circulación, a continuación la distribución y finalmente el consumo. No puede alterarse ese orden lógico. Por ejemplo, la distribución no puede ser antes de la circulación, de ninguna manera, porque primero el producto tiene que circular, venderse y luego distribuir la ganancia. Además, hay algunos economistas que le agregan la inversión, pero las etapas clásicas, ¿no?, las que están establecidas siempre son producción, circulación, distribución y consumo. La inversión, así como algunos economistas dicen que es una etapa más, hay otros economistas que dicen que la inversión ya está incluida en la distribución, porque cuando tú distribuyes, ¿no?, le das a todos la parte de su riqueza, también tienes que separar para seguir produciendo. Tienes que reservar una parte para seguir, ¿no?, fabricando bienes y servicios. Pues bien, entonces veamos, ¿no?, los puntos que debemos hacer. Hay 3 ideas que hemos considerado especialmente aquí por sugerencia de los profesores de Economía de San Marcos. Hay 3 aspectos antes de entrar a la producción misma, que consiste en saber qué es la escasez, en qué consiste lo que se llama la elección y además qué significa o de qué tratan los costos de oportunidad. Los costos de oportunidad. En primer lugar, todo hecho económico enfrenta la situación de la escasez. ¿Por qué? El hombre tiene muchas necesidades. El ser humano
necesita muchos bienes, muchos servicios. Además está el egoísmo del ser humano. El ser humano choca con los egoísmos de los demás. El ser humano es ambicioso, quiere apoderarse, quiere acaparar, quiere la avaricia, eso nadie nos podemos librar de eso. En estos momentos, por ejemplo, hay monopolios mundiales que tienen miles de millones de dólares. Bill Gates ha acumulado tantos miles de millones de dólares que puede comprar el Perú 3 veces en forma completa. Hay clubes de trillonarios y quieren más todavía. Entonces, cuando el ser humano desarrolla esas necesidades, encuentra que los recursos son limitados, los recursos no son suficientes, porque el egoísmo de todos hace que los recursos se vuelvan escasos. Entonces ahí es donde viene el problema de la escasez. La escasez es el producto de las necesidades humanas frente a los recursos que son insuficientes. Entonces la escasez no significa que no haya, no significa inexistencia, sino significa insuficiencia de recursos. La vez pasada les dije, por eso existe la economía, porque la economía tiene que reproducir, tiene que regenerar, tiene que, ¿no?,